Bienvenido a tu informativo de Noticias Católicas Magnífica TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia. El día de hoy es 1 de noviembre de 2023 y estos son nuestros titulares. Ha terminado la primera parte del sínodo sobre la sinodalidad, sin aprobar ninguna medida a favor de la ordenación femenina o de la bendición a parejas gay. En un libro de entrevista, el Papa ha rechazado la posibilidad de ordenar diaconisas y sacerdotisas, así como la posibilidad de ordenar hombres casados. La Iglesia española ha calificado de absurdas y sin fundamento las acusaciones de que 440.000 menores han sido abusados por sacerdotes. El autor de Mosaicos, Marco Rupnik, ex jesuita, será juzgado por presuntos abusos a mujeres, después de que el Papa diera permiso para ello. Ha terminado la primera parte del sínodo sobre la sinodalidad, sin que se haya aprobado ni el sacerdocio femenino ni la bendición a parejas homosexuales. Tras un mes de debates, se ha clausurado la primera etapa del sínodo de la sinodalidad, sin una posición clara sobre los temas más controvertidos, como el sacerdocio femenino, la aceptación de la práctica homosexual o la transformación de los consejos parroquiales en órganos deliberativos y no consultivos. Esos temas se han encomendado a comisiones de estudio, que deberán presentar sus resultados el próximo año. El borrador del documento final, que fue presentado a los sinodales para su aprobación, fue rechazado al presentarse 1.251 enmiendas, de las cuales 1.125 procedían de los grupos de trabajo, que no veían en ese documento un resumen de lo que ellos habían estado estudiando. Esto forzó al equipo encargado de elaborar ese documento final a retrasar 4 horas el inicio de las votaciones. Los sinodales, sin embargo, no quisieron dar muestras de división y aprobaron por amplia mayoría el documento que había incorporado las enmiendas, satisfechos de momento con que los temas conflictivos fueran estudiados más a fondo y por especialistas. Se han expresado diferentes posiciones con respecto al acceso de las mujeres al ministerio diaconal. Algunas consideran que este paso sería inaceptable, ya que está en discontinuidad con la tradición. Para otros, sin embargo, conceder a las mujeres acceso al diaconado restauraría una práctica de la Iglesia primitiva. Otros ven en este pasaje una respuesta oportuna y necesaria a los signos de los tiempos. Algunos expresan el temor de que esta petición sea la expresión de una peligrosa confusión antropológica al aceptar que la Iglesia se alinearía con el espíritu de los tiempos, dice el documento. También se ha hablado del sacerdocio de los casados, limitándose a aconsejar que se vea, caso por caso, si pueden ejercer alguna función catequética o pastoral. No se habla de ministerial, los sacerdotes que han sido reducidos a estado laical. Nada sobre la admisión a la comunión de los divorciados vueltos a casar, sobre los cuales solo se dice esto: la participación de hombres y mujeres que experimentan complejas vicisitudes afectivas y conyugales puede expresarse en diferentes servicios eclesiales. Por lo tanto, es necesario discernir cuáles de las diferentes formas de exclusión que se practican actualmente en los ámbitos litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden superarse. Sobre la bendición de las parejas homosexuales, a lo más que se ha llegado es a esto. Algunos temas, como los relativos a la identidad de género y la orientación sexual, el final de la vida, las situaciones matrimoniales difíciles y las cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial,
son controvertidos porque plantean nuevos interrogantes. A veces, las categorías antropológicas que hemos desarrollado no bastan y requieren un estudio más profundo. En un libro entrevista publicado durante el Sínodo, el Papa ha rechazado tanto el sacerdocio femenino como la ordenación sacerdotal a hombres casados. En una entrevista para un libro publicado durante el Sínodo, el Papa Francisco reafirmó la imposibilidad de que las mujeres lleguen a ser sacerdotes o incluso diaconisas ordenadas. Además, descartó que acabar con el celibato solucione la escasez de sacerdotes en muchas partes del mundo. La cuestión de si algunas mujeres de la Iglesia primitiva eran diaconisas u otro tipo de colaboradoras de los obispos no es relevante, porque el orden sagrado está reservado a los hombres, dijo el Papa. Francisco señaló que el diaconado es el primer grado de las órdenes sagradas en la Iglesia Católica, seguido por el sacerdocio y finalmente el episcopado. El pontífice recordó que creó comisiones en 2016 y 2020 para estudiar más a fondo la cuestión, después de que un estudio en la década de 1980, por la Comisión Teológica Internacional, estableciera que el papel de las diaconisas en la Iglesia primitiva era comparable a las bendiciones de las abadesas. En respuesta a una pregunta sobre por qué está en contra del sacerdocio femenino, Francisco dijo que se trata de un problema teológico. Creo que socavaríamos la esencia de la Iglesia si consideráramos solo el ministerio sacerdotal, es decir, el modo ministerial, dijo, señalando que la mujer es el espejo de la esposa de Jesús, la Iglesia. El hecho de que la mujer no acceda a la vida ministerial no es una privación, porque su lugar es mucho más importante, dijo. Creo que erramos en la catequesis al explicar estas cosas y al final caemos en un criterio administrativo que a la larga no funciona. Preguntado sobre que la ordenación de mujeres acerque más gente a la Iglesia y que el celibato sacerdotal opcional ayude con la escasez de sacerdotes, el Papa Francisco dijo que no comparte estas opiniones. Los luteranos ordenan mujeres, pero aún así poca gente va a la Iglesia, dijo. Sus sacerdotes pueden casarse, pero a pesar de eso no pueden aumentar el número de ministros. El problema es cultural. No debemos ser ingenuos y pensar que los cambios programáticos nos traerán la solución. Tras un informe del Defensor del Pueblo en España, se ha desatado un ataque contra la Iglesia, que es acusada, sin datos, de haber abusado de casi 500.000 de niños. El Defensor del Pueblo en España ha llegado a la conclusión de que ha habido, en los últimos 80 años, 400 casos de abusos de menores por parte de sacerdotes, más de los 1.200 que ya había reportado la Iglesia. En total, estarían en torno a 1.700 a lo largo de todos estos años. Sin embargo, algunos medios de comunicación han afirmado que estos datos no corresponden a la realidad y que habrían sido 440.000 los menores abusados, lo cual significa que cada sacerdote español habría abusado de al menos 20 niños. Lo absurdo de esta información ha llevado al presidente del Episcopado español, Cardenal Omeya, a calificarla de mentira y a lamentar que se oculte que la verdad es que la inmensa mayoría de los abusos ocurre en las familias. Por su parte, Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, dijo que no es de recibo que el Parlamento español solicite al Defensor del Pueblo una investigación sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y que, finalmente, nos trasladen ahora los resultados de una encuesta encargada a una consultora. Algunos medios de comunicación extrapolan los resultados de esa encuesta al conjunto de la población española, sin rigor alguno, añadió. Pero el único dato objetivo es que el Defensor del Pueblo ha certificado 487 nuevos casos
de abusos acontecidos en el espacio de varias décadas. El ex jesuita Rubnik, autor de numerosos mosaicos para muchas iglesias del mundo, entre ellas la fachada de la de Lourdes, será juzgado por posibles abusos a religiosas. El Vaticano anunció el viernes que el Papa Francisco ha decidido levantar la prescripción en el caso del padre Marco Rubnik, el ex sacerdote jesuita y artista de mosaicos acusado de graves abusos contra religiosas. La medida llega tras el escándalo causado por la falta de atención a las víctimas, a las que el Papa no ha recibido, a pesar de que lo han solicitado, y la incardinación del sacerdote en una diócesis de su país natal, Eslovenia. Tras la revelación a principios de esta semana de que Rubnik había vuelto al ministerio sacerdotal en una diócesis de su Eslovenia natal, a pesar de las acusaciones de abusos sexuales, la oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado en el que asegura que el Papa Francisco ha pedido una revisión del caso de Rubnik. En septiembre, la Pontificia Comisión para la Protección de Menores llamó la atención del Papa sobre la existencia de graves problemas en la gestión del caso del padre Marco Rubnik y la falta de acercamiento a las víctimas. En consecuencia, el Santo Padre pidió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe que revisara el caso y decidió levantar el plazo de prescripción para permitir que se llevara a cabo un proceso, dice el comunicado. Cabe recordar que la diócesis de Roma, de la que el Papa es obispo, publicó un informe que exculpaba a Rubnik después de que la Compañía de Jesús le expulsara de su seno, y que acusaba a Doctrina de la Fe de haber actuado con ligereza cuando decretó su excomunión. Cuando el Santo Padre recibe el 15 de septiembre, en privado, a la teóloga María Campetelli, una cercana colaboradora del padre Marco Rubnik, ya Rubnik llevaba más de un mes ejerciendo de nuevo como sacerdote. Las víctimas del sacerdote protestaron y lamentaron que el Papa no las recibiera mientras sí lo hacía con gente del entorno del sacerdote. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a valorar las conclusiones del Sínodo sobre la sinodalidad, cuya primera etapa concluyó el domingo en Roma. Ha terminado la primera fase del Sínodo sobre la sinodalidad. Estoy seguro de que pasará a la historia como el primer sínodo en el cual seglares, hombres y mujeres, han tenido derecho a voto. Pero es posible que también pase a la historia como el primer sínodo en el cual los que quieren un cambio en la doctrina y en la moral de la Iglesia han sido derrotados. Los miembros del sínodo más fieles a la ortodoxia, estoy seguro de que no están entusiasmados con el resultado de las conclusiones aprobadas ayer en la Asamblea. Estoy seguro. Están contentos, pero no entusiasmados. En cambio, los que están muy decepcionados eran los partidarios de ese cambio. Las cuestiones conflictivas simplemente se han trasladado al sínodo siguiente, que será la segunda parte de este, pidiendo que se encargue el estudio a comisiones, pero comisiones integradas y formadas por especialistas y no por aficionados que votan sin saber bien de qué están votando. Yo creo que esto es de por sí bastante significativo y mi conclusión es que la revolución tiene necesariamente que esperar, debe esperar, aunque eso no significa que dentro de un año la revolución triunfe. En la Asamblea, al menos entre los obispos, la inmensa mayoría está en contra de los cambios en dogma y en moral.
no es una cuestión solo de mi impresión o de mi percepción. Anoche, tras conocerse el resultado de las votaciones, hablé con 3 obispos de países muy distintos entre sí, los 3 conservadores. Los 3 coincidieron en eso. Es un sínodo, las conclusiones que hemos aprobado, es un sínodo moderado, es un sínodo equilibrado. No es un sínodo, insisto, que entusiasme a los ortodoxos, pero sí es un sínodo que defrauda a los que querían los cambios. Uno de los obispos, un obispo polaco, me decía, querían ir muy deprisa y les hemos frenado. Me parece que eso resume muy bien lo que ha sucedido. Y de hecho hay un profundo malestar entre algunos de los que esperaban otra cosa, como por ejemplo esa organización a favor de la integración de los homosexuales que ejercen su homosexualidad en la Iglesia y en el ministerio sacerdotal, New Ways Ministry, cuyo presidente ha dicho que se sentía mal con ese resultado porque no era lo que ellos esperaban. Hay que recordar que hace unos días, durante el sínodo, el Papa recibió a la monja fundadora de ese grupo, de esa institución, la hermana Gramick, que salió de la entrevista con el Papa diciendo, era su opinión, lo que ella dijo, que el Papa estaba a favor de la bendición de las parejas homosexuales y que ella esperaba que pronto hubiera incluso sacramento del matrimonio para las parejas homosexuales y que tuviéramos en un plazo relativamente corto no solamente sacerdotisas y obispas, sino también, dijo ella, cardenales y por lo tanto posibles papisas. Una gran decepción. Lo manifestaron ellos mismos anoche, nada más conocerse el resultado de las conclusiones del sínodo. Y otra prueba de que no están contentos es que los medios de comunicación en general, que han jaleado como al alcance de la mano esos cambios, han guardado enorme silencio. Y es difícil encontrar hoy una noticia de alcance sobre esto en uno de esos medios de comunicación. Es decir, aparecen pequeñas cosas o incluso absolutamente nada. Esto se empezó a ver ya el último día, el sábado. Y se empezó a ver porque estaba previsto, así se había anunciado, que a las 3:30 empezaran las votaciones de ese documento final. ¿Pero qué había ocurrido? Lo que había ocurrido es que el día antes se habían presentado más de 1.200 solicitudes de modificación del texto que los cocineros del sínodo habían ofrecido a los sinodales para que lo estudiaran y lo votaran. Más de 1.200 solicitudes de cambios, procedentes en casi todos los casos de grupos, es decir, de los pequeños grupos donde se habían efectuado los trabajos del sínodo, no solo de personas, que también las hubo, que a título personal 100 y pico pidieron esos cambios, sino que los propios grupos no se veían reflejados en ese documento preparado en la cocina. Echaron por tierra el documento, porque a ver cómo en muy poco tiempo tú eres capaz de hacer un documento nuevo que incorpore esas 1.200 peticiones de cambio. En definitiva, la votación que tenía que empezar a las 3:30 empezó a las 7:30. La rueda de prensa final se postergó 4 veces y el nerviosismo era manifiesto. No sabíamos por qué los que estábamos pendientes de lo que sucedía, porque todo era opaco, pero ciertamente intuíamos que había habido una rebelión dentro del aula y que había habido muchos que habían dicho no vamos a aceptar esto porque no es lo que hemos estado hablando, de lo que hemos estado tratando. Se han postergado
durante un año, hasta la segunda y definitiva parte del sínodo de la sinodalidad, las cuestiones importantes encomendándolas a comisiones. Por ejemplo, el tema de la ordenación diaconal de las mujeres, aparte de que puede haber un diaconado laical, hombres y mujeres, entendido como servicio, que se encarguen de Cáritas, por poner un ejemplo. Pero el diaconado como primer grado del sacerdocio, ha dicho el sínodo que se encargue a una comisión de estudio. Pero es que ya van 2. Está en marcha la tercera. Y como reconoció el Papa en un libro publicado en esa misma semana, las 2 comisiones que ya han presentado sus trabajos han reconocido que no se puede aprobar el diaconado femenino porque no hay base bíblica, por lo menos ni en el Antiguo y desde luego en el Nuevo Testamento, para ello. Bueno, pues era una forma de decir, vale, que se siga estudiando y dentro de un año, si es que hay algún informe, ya hablaremos de ese asunto. El otro tema estrella, entre comillas, era la bendición de las parejas homosexuales. ¿Cuánto se ha hablado de esto? No se menciona en el documento ni una sola vez la palabra homosexual, homosexualidad. Ni una sola vez se menciona la palabra bendición de parejas. No aparece ni siquiera citado. Se dice, eso sí, que hay que hacer una comisión que estudie cómo dar un mejor tratamiento pastoral a las personas que tienen una orientación sexual distinta. Eso es todo, ni siquiera se dice una orientación sexual distinta a la que corresponde a su género, una orientación sexual distinta. La palabra LGBT tampoco aparece, por eso el profundísimo malestar de Sor Granti y su equipo. Que se estudie y se dice a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la tradición y también de las aportaciones que pueda hacer la ciencia en este momento. Otro tema conflictivo al máximo, la comunión de los divorciados vueltos a casar. Ni se menciona, no hay nada. Se dice que, citando a Moris Leticia, los divorciados vueltos a casar sin haber conseguido la nulidad matrimonial deben de ser incorporados a las labores de la Iglesia. ¿Por qué no van a poder leer una lectura o por qué no van a poder servir de acólitos? Estoy citando ejemplos. Que sean incorporados a esa labor de la Iglesia, pero ni se menciona la posibilidad de que puedan recibir la Sagrada Comunión. Nada que ver con lo de, bueno, en caso de discernimiento, el discernimiento tiene que ser propio. Nada en absoluto. Otro tema conflictivo. ¿Los órganos hasta ahora consultivos van a ser deliberativos? Los consejos pastorales parroquiales, los consejos pastorales diocesanos, ¿van a tener un carácter deliberativo? Es decir, un hombre, un voto, y si en ese organismo está representada una señora que es la encargada de la catequesis y un señor que es el encargado de la liturgia, tienen un voto igual que el párroco, que se convierte ipso facto en un empleado sin otra función más que la de obedecer a lo que diga la mayoría de los laicos. Tampoco se menciona. No aparece la palabra deliberativo. Se dice que en esos consejos, que tienen que ser implantados en todas las parroquias, lo cual es obviamente excelente y desde hace mucho tiempo existen en muchos sitios, que en esos consejos se llegue a un acuerdo, que se estimule la escucha, que se intente actuar teniendo en cuenta las opiniones de todos, pero no se dice para nada que sean acuerdos deliberativos, o sea, que obliguen al responsable de la parroquia o al responsable de la diócesis, que es el obispo. En definitiva, han postergado las cosas importantes encomendándolo a comisiones, o a veces ni siquiera eso. En cambio, sí que hay algo que
algunos analistas con los que comenté ayer mismo el resultado de estas conclusiones aprobadas, me decían que podía ser una especie de llamada de atención al Papa. Porque se dice en el documento, ha sido aprobado por la práctica totalidad, que los cardenales tienen que reunirse más para conocerse, porque vienen de sitios muy distintos y no se conocen. No se dice de cara a el próximo cónclave, pero es obvio. Los cardenales tienen que reunirse más y hay que procurar que los cardenales se reúnan más. ¿Y por qué esto puede ser interpretado? Algunos lo han hecho como una llamada de atención al Papa. Porque la tradición establece que cada vez que hay un consistorio, es decir, nombramiento de nuevos cardenales, el Papa reúne a todos los cardenales y dedica al menos un día, al menos uno, a escucharles. Eso solo ocurrió en el primer consistorio y en este último. El resto del tiempo no ha sucedido. Y los cardenales se han quejado de que no se conocen entre ellos y han logrado convencer al resto de que esto se pida. Es una llamada de atención al Papa, según algunos, aunque en todo caso ligera, para recuperar una tradición que consideran necesaria para que la gente pueda hablar entre ellos y saber qué opina uno y qué opina otro de cara a la elección del sucesor del actual pontífice cuando llegue el momento. ¿Hay satisfacción, entusiasmo entre los conservadores, entre los fieles a la ortodoxia? No. Pero hay muchísimo malestar entre el resto. Hay un sentimiento de haber frenado lo peor y de dejar determinados temas candentes para el año que viene, para el curso próximo, que se estudien y luego ya veremos. Porque, insisto, la mayoría de los sinodales, sobre todo de los obispos, no está a favor de los cambios ni en doctrina ni en moral. Falta un año. En un año pueden suceder muchas cosas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo vídeo con las noticias más relevantes de la Iglesia. Te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube para poder también seguir la Santa Misa, la homilía del día, como el comentario de cada viernes del Padre Santiago Martín. Nosotros nos vemos hasta la semana que viene, si Dios quiere.